Hola familia, ¿cómo están? Soy Fasi y este es el cuarto tutorial que hago para mi nuevo Patreon. Bueno familia, como les había comentado anteriormente en el Patreon y en el Discord, este tutorial se basará específicamente en cómo iluminar nuestras escenas o personajes dentro de Blender. La iluminación es una de las partes más importantes de una obra, ya que no solamente va a poder transmitir al espectador la hora o el lugar donde se encuentra tu personaje, sino que también la emoción. Realmente hay muchas formas de expresarnos a través de la luz y pienso mostrarles diferentes formas de iluminar con distintas herramientas. Blender tiene muchas formas de iluminar tus escenas o personajes. Así que les voy a enseñar algunas cosas básicas y también algunos trucos que he ido aprendiendo para poder crear escenas un poco más interesantes y con un toque un poco más cinematográfico. Así que sin más, pues empecemos. Bueno familia, ya estamos dentro de Blender. Me tomé la libertad de crear una escena muy simple con un personaje Génesis ya texturizado y con un background muy simple con un color base. Realmente nos vamos a centrar solamente en lo que es iluminación, así que no es necesario que haya mucho más elementos. Algunos de ustedes me habían preguntado cuáles eran mis especificaciones de render. Como les había comentado antes, yo renderizo con Cycles y realmente las únicas especificaciones que podría recomendarles es que a la hora de trabajar en su viewport trabajen con una cantidad de samples pequeña, porque si no su computadora o su GPU va a estar intentando constantemente renderizar la escena y eso puede alentar un poco su proyecto. Así que yo renderizo mi viewport con 200 samples y con el denoise activado. Cuando quiero renderizar mi imagen final, sí utilizo una cantidad de samples un poco mayor, ya sea de 2000 a 4000 samples, lo cual obviamente incrementa el tiempo de render, pero también la calidad es superior. Tienen que encontrar realmente la cantidad de samples adecuada para su escena. No es lo mismo una escena con muchos árboles o con agua a una escena simple como la que están viendo. Así que, por ejemplo, en una imagen como la que tengo ahorita aquí en mi proyecto, no es necesario tener una cantidad de samples muy grande. Así que realmente podrán renderizar fácilmente con 1000 samples y la imagen tendría una calidad aceptable. Así que sí es necesario que analicen su escena y hagan diferentes pruebas. También en la resolución o el formato en el que renderizo normalmente viene siendo siempre de 3000 a 8000 megapíxeles. Así que también depende mucho de esa escena. En una imagen simple como esta, renderizar a una calidad de 5000 megapíxeles no demoraría tanto como si fuera una escena que tuviera vegetación o mucho más objetos texturizados, mucho más reflejos o ropa luminiscente, no sé, realmente entre más elementos tenga tu proyecto, más demorará. Así que tienen que ir analizando su proyecto y verificar realmente cuál es la resolución máxima y la cantidad de samples máxima que pueden usar sin que su render demore 3 días. Así que, bueno, sin más, empecemos y espero que les guste mucho el tutorial. Y empezaremos a analizar los diferentes tipos de iluminación que podemos utilizar en Blender. Si yo selecciono mi nodo de background y tecleo el Control T, se abrirán estos siguientes nodos. Si esto no funciona automáticamente en su computadora, lo que tienen que hacer es ir a Edit, Preference, Add-ons y activar el nodo Wrangler.
Es un nodo que viene por default y no siempre está activado. Así que si no funcionó la primera vez, solo tienen que activar este nodo. Los HDR son un formato o un tipo de archivo, el cual son iluminaciones globales. Este tipo de iluminaciones replican lo que es la iluminación de un entorno real o un entorno, por ejemplo, de estudio, de una habitación, de una fábrica. Este tipo de archivos se pueden descargar en diferentes páginas, como lo son Polyheaven, y en ese tipo de páginas pueden descargar no solamente HDR, sino también texturas, assets y muchos tipos de archivos de forma gratuita. También hay diferentes páginas en las cuales pueden comprar HDRs o materiales, como lo son textures.com, pero no creo que sea necesario. Así que descarguen los archivos que a ustedes les gusten para que puedan probarlos y puedan poner en práctica lo que vamos a analizar en este momento. Una vez que ya hayan descargado los archivos de HDR, lo único que tienen que hacer es poner Open y buscar la carpeta en la cual descargaron sus archivos HDR. Estos son algunos de los archivos que yo he descargado y vamos a utilizar cualquiera de ellos solamente para que puedan ver cómo afecta a tu escena. Una vez que ya haya colocado mi HDR, voy a renderizar y voy a colocar uno en mi background. Para que puedan analizar bien lo que hace el HDR, voy a ocultar un poco mi objeto background. Y como pueden ver, realmente lo que hace es crearte una esfera con la cual podemos ver que es un cielo completo en 360. Si tú quieres poder modificar la posición de tu esfera o de tu HDR, vas a ocupar el nodo mapping y puedes modificar la rotación ya sea con Z, Y o X. También pueden modificar la intensidad con su nodo background. Como puedes ver, realmente este tipo de iluminación HDR es bastante profesional. No es necesario modificar muchas cosas y te puede servir mucho si estás creando una escena en la cual, no sé, creaste una ciudad y quieres evitarte el tiempo de iluminar con diferentes focos. Pues realmente un HDR lo que hace es evitarte todo este tiempo y tener una iluminación profesional con un solo botón. Puedes modificar realmente mucho de ella y se pueden conseguir resultados muy profesionales con este tipo de archivos. La siguiente iluminación que vamos a ver es la iluminación Sky Texture. Voy a eliminar mi HDR y a conectar en color de mi background un Sky Texture. El Sky Texture realmente es muy parecido a un HDR, pero tiene mucho más opciones que puedes modificar. Aparte de que también, si tienes pensado utilizar volumétricas para crear niebla o rayos de Dios, Rise of God, van a poder funcionar, lo cual con un HDR no. Con Sky Texture podemos modificar el tamaño del sol, su intensidad, la elevación, la rotación, altitud, agregar aire, suciedad o ozono. Y con esto realmente puedes aumentar muchísimo la calidad de tu render o sobre todo controlar muy bien el tipo de emoción que quieres expresar en él. Porque realmente la iluminación es lo que va a hacer que el espectador entienda lo que quieres expresar con tu ilustración, ya sea que sea en un horario de mañana, de noche, de tarde, o si quieres crear una sensación de calor o melancolía. Realmente con la iluminación se crea todo eso, es con lo que puedes transmitir con un simple objeto una emoción muy compleja. Realmente no es algo muy complejo, simplemente puedes modificar la posición del sol, la hora del día.
si hay mucho ozono en el ambiente, si hay aire, suciedad. También puedes modificar la intensidad directamente en el nodo de Sky Texture o lo puedes modificar también en background para que la iluminación no sea muy grande y se queme la imagen. Con este tipo de iluminaciones realmente podemos crear escenas muy complejas y evitar el tiempo que requiere estar colocando diferentes tipos de lámparas. Sobre todo aplica mucho si estás haciendo una escena en la que incluyas una ciudad o incluyas un gran terreno con árboles y agua. O sea, realmente este tipo de iluminación te va a facilitar poder elegir un tipo de luz y poder concentrarte mucho más en todos los demás elementos que vas a introducir en tu escena. En este caso, como mi personaje está en un ciclorama, voy a buscar un tipo de iluminación un poco más parecida a la iluminación de estudio o iluminación de producto. Realmente quiero centrarme en poder detallar muy bien las diferentes partes del cuerpo del personaje y no solamente tener una iluminación general como se logra con un Sky Texture o con un HDR. Ok, el primer tipo de lámpara que vamos a ver es el tipo de lámpara de punto o point light. Para activar cualquier tipo de lámpara hay dos maneras. Una es con el atajo del teclado, el cual es mayúscula y A, con el cual se abre este menú y podemos seleccionar cualquiera de las 4 tipos de lámparas que tiene Blender. También pueden ir a adquirir o add y se abre el mismo menú. Voy a activar una lámpara de punto. Este tipo de lámpara realmente se utiliza cuando quieres iluminar una sección en específico de tu objeto o personaje, de tu escena, ya que es una iluminación general, realmente ilumina hacia todas direcciones, así que si yo coloco mi luz de punto detrás de mi personaje, puedo lograr que ilumine ciertas secciones que no se iluminan de otra forma. Es solamente como para acentuar ciertas áreas que quieras iluminar. En la parte derecha tenemos el menú de nuestra lámpara con la cual podemos decidir la intensidad o el radio con el que ilumina. Entre más grande sea la lámpara, las sombras van a ser más tenues y entre más chica sea, van a ser mucho más intensas las sombras. La siguiente lámpara va a ser una lámpara de sol o sun. Como pueden ver aquí en el viewport, puedo modificar el lugar en donde se encuentra mi lámpara, pero no afecta si yo modifico el lugar en el que esté. Así que la única forma de modificar la dirección en que la lámpara está afectando es en el menú o directamente en el viewport seleccionando este punto amarillo. Con este podemos modificar manualmente de qué dirección viene el sol. Aunque parece que es una iluminación parecida al Sky Texture, realmente las opciones que te da Sky Texture a diferencia de esta lámpara de sol son muchas. Pero ambas funcionan para crear un ambiente volumétrico. Puedes modificar también el color de tus lámparas, la intensidad o el ángulo. La siguiente lámpara es la lámpara Spot, la cual creo que es muy obvio cómo funciona. Realmente es una lámpara direccional, como una lámpara de techo, con la cual puedes acentuar ciertos lugares de la escena. Sobre todo, crea esa sensación de lámpara de estudio. Pues esta lámpara realmente afecta diferente el personaje o el objeto dependiendo de la altura que tenga.
En pocas palabras, es una lámpara direccional. Y la última lámpara, que es la que realmente suelo utilizar más en todas mis escenas, es el tipo de lámpara Aria. Este tipo de lámpara es una lámpara cuadrada. Lo que se puede lograr con ella realmente es inmenso. Yo la utilizo sobre todo para poder iluminar áreas específicas que quiera de mi personaje. Este tipo de lámpara afecta muy diferente dependiendo del tamaño que tiene. En este caso, en el tamaño que tiene actualmente, podemos crear muchos tipos de iluminaciones. Realmente la sensación de la escena va a depender mucho de la dirección en la que venga la iluminación. Si tú iluminas con una lámpara desde arriba, las sombras que se crean en el rostro de tu personaje o en tu objeto son mucho más dramáticas. Si tú iluminas desde la parte izquierda o derecha, lo que vas a hacer es iluminar mucho más tu personaje y crear sombras que vayan hacia los lados. Si tú iluminas tu personaje desde la parte frontal, si tú iluminas tu personaje o tu objeto desde la parte frontal, las sombras van a ir hacia atrás del personaje y va a haber mucho más detalles, se van a poder percibir mucho más cosas, pero también la sensación es distinta. La idea es combinar todas estas lámparas que estoy enseñándoles para poder crear una iluminación mucho más perfeccionista y con una emoción mucho más clara. Les voy a mostrar unas lámparas que me tomé la libertad de acomodar antes de empezar el tutorial para que vean cómo suelo utilizarlas yo en mis proyectos y cómo suelo iluminar realmente todas mis escenas. La primera lámpara que voy a mostrarles es el Master Light, que es una lámpara estilo Aria. En este caso, lo que hago es agrandar la lámpara y ponerla en una posición superior al personaje para poder crear una iluminación general de mi proyecto. Suelo utilizarla con una intensidad mediana para que simplemente pueda observar bien mi personaje y darme una idea de qué dirección quiero iluminar todo. Si yo alejo mi lámpara, realmente lo que hace es que las sombras son más prominentes. Si yo acerco mi lámpara, mi personaje va a estar mucho más iluminado, pero las sombras van a ser más pequeñas. Realmente la idea de este tipo de lámpara o Master Light es que ilumine todo tu entorno para que con otro tipo de lámparas puedas decidir el tipo de sensación que vas a querer causar en tu escena. La siguiente lámpara que les voy a mostrar es un Point Light, el cual siempre utilizo en la parte trasera de mi personaje para poder crear iluminaciones en lugares específicos. Si notan bien, realmente mi personaje se mezcla mucho con el entorno. Este tipo de luz de point light en la parte trasera lo que hace es separar tu personaje de tu fondo. Como pueden ver, al activarlo se crean este tipo de iluminaciones sobre los hombros y este tipo de transparencia en las orejas de mi personaje, lo cual hace que se separe del entorno y empiece a sentirse mucho más presente. El siguiente tipo de iluminación que utilizo es un spot. Lo que hace esta iluminación es iluminar ciertas partes de mi cuerpo que no se notaban con el Master Light, ya que el Master Light, la intención no es que ilumine como tal a todo mi personaje, sino todo el entorno. Así que con un spot lo que hago es acentuar un poco más ciertos lugares de la piel de mi personaje. Este tipo de spotlight lo tengo colocado justo arriba de mi personaje. Ahora, ya que tengo una iluminación básica de mi personaje como tal, lo que hago es decidir de qué dirección quiero que vengan las sombras, en qué parte quiero que se ilumine más mi personaje. Esta fue una iluminación general, pero quiero que realmente se noten mucho más las sombras y mucho más las iluminaciones. Así que utilicé una lámpara de Aria, la cual coloco en la parte derecha de mi proyecto o de mi viewport, con la cual ilumino toda la parte derecha de mi personaje y acentúo las sombras de la parte izquierda. Si yo quitara las lámparas que activé anteriormente, como
el point light que utilizo para la parte trasera y mi spot, las sombras serían mucho más notorias y la iluminación también sería mucho más fuerte. Pero se pierden muchos detalles del cuerpo. Así que pueden ver la diferencia de cómo luce sin esas iluminaciones y con ellas. Realmente lo que logras es un acabado mucho más suave y menos intenso. No es malo que las sombras se vean tan intensas o la iluminación, pero realmente a mí me gusta lograr que todo esté muy equilibrado. Así que intento que la iluminación no sea tan intensa ni las sombras tampoco, para yo poder detallar eso en postproducción. La última lámpara que coloqué en mi escena fue un point light, el cual coloqué en la parte frontal de mi personaje, para poder iluminar un poco más el rostro y que la luz llegue también a los ojos. Sin, con. Realmente es una iluminación muy tenue, pero que logra hacer que todo se sienta mucho más equilibrado. Todos estos focos podrían cambiarse de color y crear una sensación muy distinta. Si yo iluminara mi Master Light de color azul o morado, simplemente cambio la sensación. Puedo darle, no sé, un toque mucho más cyberpunk o simplemente cambiar la sensación de mi obra. Realmente, durante el proceso de creación de tu personaje vas a ir encontrando diferentes formas de acomodar las lámparas, pero es muy interesante empezar con este estilo de iluminación para poder tener una idea clara de cómo luce tu personaje y de la emoción que le quieres dar. Realmente si yo voy eliminando uno a uno estas lámparas, se va a ir creando diferentes sensaciones y de un mismo personaje se van a poder percibir diferentes situaciones. Yo elimino mi Master Light, realmente el personaje ahora resalta mucho más, ya que el fondo pasa a segundo plano y el primer plano ahora sí es mi personaje y las sombras son mucho más acentuadas. Si yo elimino mi lámpara frontal y mi spotlight, las sombras van a ser mucho más grandes y mi personaje se va a ver un poco más cinematográfico. Realmente, como les mencioné, todo depende de lo que ustedes quieran mostrar en su escena o de lo que quieran transmitir a las personas que van a ver sus obras. Las únicas formas de iluminar no son con HDR o Sky Texture o lámparas como tal. También puedes iluminar con objetos, ya sea objetos que simulan una lámpara real o simplemente objetos luminiscentes. Por ejemplo, si yo agrego un cubo a mi escena y me dirijo a sus nodos, creo un nuevo material y en vez de usar el material por default agrego un emission, este cubo va a servir como lámpara. Así que cualquier objeto que tengas dentro de tu escena puede servir como una lámpara. Así que hay miles de formas de poder acomodar las luces o de utilizar objetos para iluminar. Realmente yo me baso mucho en el tipo de iluminación que se usa en el anime. Realmente las iluminaciones estilo cinematográficas son las que más suelo utilizar. Pero realmente todas las obras que hagas van a necesitar algo distinto. Si haces los mismos tipos de acomodo en cada una de tus obras, lo harías aburrido. Así que la idea es experimentar constantemente el acomodo de las cosas. Pero sí es muy importante cuidar que haya un equilibrio entre la luz y la sombra. Si tú iluminas de forma frontal tu objeto, lo que hace realmente es crear una sensación de que tu objeto es plano o no es natural como tal. Como si fuera una imagen quemada. Como pueden ver, realmente luce mucho más interesante cuando elimino esta lámpara frontal a cuando la tengo. Quiero mostrarles una forma de crear también un tipo de iluminación un poco más interesante o mucho más cinematográfica, utilizando las mismas lámparas que tenemos ahora seleccionadas. Podemos lograr este tipo de iluminación.
creando sombras que no existían antes para poder dar la sensación, por ejemplo, de que la luz está siendo tapada por hojas o por algún objeto. Y este tipo de iluminación sirve mucho cuando quieres hacer animaciones que se vean un poco más realistas. Se puede lograr de muchas formas, ya sea literal tapando la lámpara con algún objeto, pero en esta ocasión utilizamos texturas o nodos que ya están dentro de Blender. Voy a enseñarles cómo hacerlo desde cero y espero que les funcione mucho estas técnicas. Quiero mostrarles la diferencia de cómo luce nuestra escena con las lámparas normales a cuando tienen estas texturas. Si yo elimino este foco y agrego el foco normal, realmente la iluminación es más plana. La piel de mi personaje luce mucho más plana a que si agrego la lámpara que contiene texturas. Da una sensación mucho más realista, como si estuviera en un entorno mucho más natural. Para lograr este tipo de iluminación, lo único que tienen que hacer es ir a los nodos de su lámpara, agregar un color ramp, con el cual vamos a decidir la intensidad de la iluminación. Vamos a agregar un noise texture y con control T vamos a activar un mapping y un texture coordinate. Cambiaremos en vez de generate a object y podré decidir el tamaño del noise que quiero que tenga mi iluminación. Esto da la sensación de que la iluminación o el entorno en el que está su personaje es mucho más realista y no se siente solamente como si tuviera una lámpara frente a él. Da una sensación mucho más melancólica o nostálgica. Realmente espero que les sirva esta información. Sé que es muy básica, pero realmente la iluminación es muy creativa, no es tan técnica. Con que sepan utilizar cada una de las lámparas y sepan para qué se puede utilizar, realmente es suficiente para que puedan crear una escena mucho más compleja y con una sensación menos digital y mucho más humana. Todas las formas que les enseñé para iluminar sirven para cosas distintas, pero se pueden mezclar sin ningún problema y crear un entorno mágico o mucho más realista. Realmente depende mucho de su creatividad, pero estoy muy seguro de que van a poder conseguir resultados mucho más elaborados con este tipo de información. Estoy muy contento de que estén mandándome sus trabajos al Discord. Me gusta mucho ver las obras que hacen y estoy muy sorprendido de el talento que tiene cada uno de ustedes. Espero de verdad que juntos podamos crear arte increíble y siempre que pueda compartirles información lo voy a hacer con mucho gusto. Como les he comentado, si ustedes tienen alguna duda, no duden en preguntarme, ya sea en el Patreon o en Discord. Estoy aquí para ayudarlos y de verdad estoy muy feliz de la familia que estamos creando. El próximo tutorial va a ser sobre texturización de piel en Substance y Photoshop, pero sentí necesario mostrarles un tutorial de iluminación antes, ya que no es necesario que tengan texturas de piel muy elaboradas o muy personalizadas para poder lograr un personaje o una imagen que llame mucho la atención y que a los espectadores les guste. Así que, sin más, me despido, les mando un abrazo y espero que de verdad este tutorial les sirva mucho. Bye bye.